Buenas noches, estimada ingeniera. Nosotros somos el grupo número 2. En este caso vamos a exponer Ana Verónica Arevalo, Génesis Castillo y mi persona Ana María Ortiz Ávila. En lo referente a las nagas son los rendimientos que básicamente pretende y permite al contador ejecutar la función en función correcta y permitiendo obtener resultados reales y basados en honestidad del auditor. Son aquellas normas que deben ser aplicadas en todo el proceso de la auditoría para que este proceso sea realizado de la forma más eficiente, correcta y asertivamente posible, aplicando obviamente la ética profesional que todo contador debe de tener. Dentro de las NAGAs tenemos las normas generales o personales. Básicamente, estas normas se encargan de regular las condiciones que debe reunir un auditor, eh, dando cuentas de su comportamiento en el desarrollo de su actividad. Dentro, es decir, que regula la forma de persona, cómo es y cómo es su accionar dentro de un proceso auditor, perdón. Tenemos el entrenamiento y capacidad profesional. Dentro del entrenamiento y capacidad profesional, en primer lugar, se refiere a que un auditor debe tener conocimiento suficiente, estar capacitado, es decir, ser un profesional, estar capacitado, pero básicamente se refiere también a la experiencia que ha adquirido durante durante el ejercicio de su profesión. Además de la experiencia, mantenerse constantemente capacitado para poder realizar un proceso adecuado. Tenemos la independencia porque hablamos de que un auditor debe estar independiente y libre de influencias dentro de la empresa de forma interna o de forma externa, es decir, que debe mantener su juicio independientemente de terceras personas, liberándose de influencias como amistades o familiares para que su trabajo sea el más correcto y ético posible. Cuidado y esmero profesional, porque debe de realizar su trabajo de forma adecuada y correcta, esmerándose en que todos los documentos elaborados dentro del proceso de auditoría estén libres de errores, sean correctos y adecuados para que los resultados sean los óptimos y los esperados dentro de un proceso de auditoría. Continuando con las normas, tenemos las normas de ejecución del trabajo. Estas se refieren a los procedimientos que el auditor debe de seguir o llevar a cabo dentro de la auditoría, como puede ser tanto obtener la evidencia suficiente y adecuada para poder realizar las pruebas y evaluar también los riesgos que pueden tener. De esta manera se asegura que la auditoría se realice de manera completa y adecuada basándose en estas normas. En ellas se encuentra tanto el planeamiento y supervisión, que se refiere a planificar adecuadamente la auditoría y poder supervisar el trabajo realizado para de esa manera poder asegurar que este trabajo esté realizado de manera con calidad y eficiencia. El estudio y evaluación del control interno debe evaluar los riesgos, en cambio, de los controles internos de la entidad que se está auditando en ese momento para poder diseñar en ese momento un procedimientos de auditoría adecuados dependiendo de cada aspecto o de cada escenario que se presente. Y en lo que es evidencia suficiente y competente es en la que se debe obtener la evidencia, tanto sea suficiente y adecuada también sobre puede ser los saldos de cuentas específicas en los estados financieros, o puede ser mayor información dependiendo de si es algún tipo de fraude, pudiendo hablar sea con terceros, sea con clientes o proveedores, tratando de poder recopilar la mayor evidencia suficiente para poder respaldar las conclusiones y las evaluaciones durante la auditoría. Continúe, compañera. Buenas noches. Les voy a dar acerca del tema normas de preparación del informe. Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir, la elaboración del informe por el cual el auditor habrá acumulado en grado de suficiencia las evidencias debidamente respaldadas en sus papeles del trabajo. Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe exponga de qué forma se presentan los estados financieros y el grado de responsabilidad que asume el auditor. Las cuatro normas de información establecen directrices para preparar el informe de auditoría. Debe estipular si los estados financieros se ajustan a los principios de contabilidad generalmente aceptados. También contendrá una opinión global sobre los estados financieros o una negativa de opinión. El auditor debe evaluar que la administración de la entidad haya cumplido con suficiente declaración informativa. Nunca debe haber negación de opinión. Cuando el auditor se haya encontrado con series de limitaciones en el avance de su revisión y por consecuencias, los estados financieros no presentan la situación financiera y los resultados de operación de conformidad con los principios de contabilidad, debe emitir un dictamen de abstención y explicar con claridad los motivos y las consecuencias implícitas del mismo. Es decir, que no se procede a un dictamen con salvedades, tampoco con negación, sino una obtención de opinión. El informe indica si los estados financieros están presentados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. El informe especificará las circunstancias en que los principios no se observaron consistentemente en el periodo actual. Las relevaciones informativas de los estados financieros se consideran razonablemente adecuadas, salvo que se especifica lo contrario en el informe. El informe expresará una opinión sobre los estados financieros tomado en conjunto o una aseveración en el sentido de que no pueda expresarse una opinión. También tenemos las cuatro que se aplican en esta norma. Tenemos la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, las consistencias, la revelación suficiente y la opinión del autor.
Dentro de las normas de preparación tenemos la aplicación de los principios contables generalmente aceptados. Básicamente esto se refiere a que se debe verificar que el auditor debe verificar que los estados financieros fueron elaborados en base a la aplicación de los principios contables generalmente aceptados. En caso de que la aplicación de los principios no se haya efectuado dentro de la elaboración de estados financieros, el auditor deberá emitir un criterio, emitir cuáles fueron las inconsistencias o en cuáles estados financieros no se los aplicó a estos principios. En lo que es consistencia, dentro de la información que tenga el auditor debe ser consistente, es decir, que debe ser real, debe ser suficiente para que pueda emitir un criterio real de la información. En su informe debe tener la información que tiene, debería haber sido consistente y suficiente para poder haber efectuado la auditoría. Continúe, Sí, compañera. mismo, continuando con las normas, tenemos lo que es la revelación suficiente. En esta debemos de asegurarnos que los estados financieros revelen adecuadamente toda la información, sea relevante y significativa para lo que estamos necesitando en ese momento de la auditoría. En la opinión del auditor, el auditor o como auditor tenemos que dar nuestra opinión que sea tanto clara y adecuada sobre los estados financieros de la entidad auditada, tomando en cuenta también tanto las normas generales o personales, manteniendo nuestra objetividad e imparcialidad. Continúe, compañera. Para la aplicación de las NAGAs en forma ejemplificada tenemos de las normas generales o personales. Yo he utilizado en este caso un ejemplo un poco más didáctico, que es Mauricio Sánchez es un contador profesional graduado de la Universidad Nacional de Loja, tiene una maestría en auditoría pública y posee capacitaciones constantes. Es dueño de una auditoría que se llama Auditores y Contadores, que efectúa auditorías de empresas tanto públicas tanto empresas públicas y como privadas, y posee ya 10 años de experiencia dentro de la profesión para hacer una auditoría. Bueno, en esa primera fase vemos cómo se aplica la parte de entrenamiento y capacidad profesional, porque vemos que Mauricio Sánchez es un auditor que tiene experiencia y además posee constante capacitación tanto en el sector público como en el privado, además de poseer ya 10 años de experiencia con ser dueño de esta empresa auditora y ejecutar auditorías. Luego tenemos que a esta empresa le contratan para que le haga una auditoría en la empresa Multicampo de la Ciudad del Amor. Su contratación la hicieron mediante un sistema de elección y contratación aplicado por la empresa. Este sistema de contratación y elección lo hicieron de forma independiente, no incluyeron en este caso al gerente. Como Multicampo es una compañía, la contratación lo hicieron todos los socios, haciendo un análisis exhaustivo para verificar que este auditor no tenga ninguna influencia con la empresa o ninguna relación. Por esto, en este caso, se aplica la parte de la independencia. En este paso también tenemos que la empresa auditora realiza los papeles de trabajo, los cuales requieren que su contenido tenga la suficiencia para justificar la opinión del auditor y la evidencia de haber cumplido con las normas de auditoría. Pero en este caso, ya realizando el trabajo, Mauricio Sánchez con su equipo, se ve que realizan con cuidado y esmero profesional cada uno de los papeles de trabajo, además de que durante todo el proceso, en el inicio de la auditoría, muestra que trabaja con ética profesional y que además de eso no tiene ninguna influencia durante este proceso ni de parte exterior ni de la parte interna de la empresa. Por eso vemos como en esta parte, en este ejemplo, vemos la aplicación de las tres subnormas de normas generales o personales. Normas de ejecución de trabajo. En este caso, para poder efectuar una auditoría, el auditor debe de tener conocimiento de la empresa, el producto que vende, el mercado que tiene, las instalaciones físicas que tiene. Por ello se plantea que Mauricio Sánchez visite a la empresa para efectuar un reconocimiento de la empresa, verifica la efectividad de los procedimientos, lo primero que realiza es verificar la efectividad de los procedimientos utilizados, y para lo cual determina que es necesario efectuar un control interno y lo realiza para ver si ha tenido bien utilizado el sistema de control interno que ha tenido la empresa. Como parte de la evidencia utilizada, utiliza, los manuales y procedimientos y los papeles de trabajo, y como seguimiento o evidencia comprobatoria, las declaraciones y demás información obtenida por medio de las diversas indagaciones. Vemos cómo en esta parte aplica lo que son normas de preparación, las normas de ejecución de trabajo para poder efectuar una auditoría. Planeamiento, supervisión, estudio y evaluación de control interno y la evidencia suficiente y competente. Como para poder realizar una auditoría se debe tener conocimiento suficiente de la entidad, planificar las visitas constantes que se le van a realizar. Dentro de las normas de preparación del informe, debemos considerar que estas normas se basan básicamente en estructurar y dar las indagaciones suficientes, las directrices, suficientes para poder elaborar el informe. Tenemos que al momento de revisar los estados financieros, en este caso por la empresa auditora, se observa que estos fueron preparados de forma adecuada, en conformación y con la aplicación de los principios de contabilidad. Este es un caso hipotético que sí, en el caso de la empresa, se haya aplicado de forma correcta y si los estados financieros no tuvieron ningún inconveniente, pero existe la otra opción, que puede ser que los estados financieros no fueron preparados de forma adecuada, no fueron preparados de forma correcta. Y en ese caso, dentro del informe se debe señalar, emitir qué principios no fueron considerados para el momento de realizar no fueron al momento de realizar los estados financieros. Es por eso que dentro del informe que realiza, además de que debe
detallar si es que la información que ha tenido ha sido suficiente y competente para poder efectuar un informe final de la auditoría. Porque en el caso que no haya tenido, debe detallarse cuáles han sido los inconvenientes que ha tenido durante todo el proceso auditor. Por ello, al final, este también emite un informe de auditoría de acuerdo, emitiendo un criterio de acuerdo a su preparación y conocimientos, donde emite un criterio libre de influencias, un criterio libre de salvedades para poder dar el resultado adecuado de la información real, es decir, el resultado real de todo el proceso de auditoría. Con este resultado se emiten las directrices para que los dueños, los socios de la empresa puedan tomar las decisiones adecuadas y correctas en base a los resultados obtenidos. Y si es que los resultados han sido buenos, no ha habido ninguna novedad, igual se darán ciertas directrices de ciertas valencias que tengan, pero para que igualmente este informe sirva para la toma de decisiones de la realidad de la empresa. Muchas gracias, ingeniero.